estamos en el programa Necesidad de un Profeta con el propósito de responder las dudas e inquietudes que el pueblo de Dios tiene. Pueden enviar sus preguntas al número más 580424-663-0482. También pueden enviar al Facebook Melvin Carrasco. Pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo Uso del Tanto, donde se están subiendo las prédicas conforme a la Biblia y el mensaje para esta hora. Estamos aquí con el pastor Melvin Carrasco. Él estará respondiendo las preguntas conforme a la Biblia y el mensaje, con respeto y amor. Les dejo que les dará un saludo. Buenas tardes, Dios le bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ayudar y que envíen las inquietudes, como dice la hermana Ruth, y por el Facebook y al número de ella, pues cualquier inquietud, cualquier duda que el pueblo de Dios tenga, estamos prestos para ayudar al pueblo de Dios y que podamos responder conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído, que es conforme también a la Biblia. El mensaje y el mensajero son los mismos, se hablan conforme a la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que podamos hacer ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden también que también estamos abiertos a debate y conforme a la Biblia y el mensaje pueden enviar al mismo número más 580424-663-0482. El debate si ya la Odisea terminó, la piedra de corona, etc. Dios les bendiga y comenzamos. ¿Qué significa un profeta? Bueno, por eso el programa se llama así, la necesidad de un profeta, ¿no? Y el significado de un profeta es un hombre que puede hablar directamente con Dios y que ve las visiones que Dios le ha mostrado. Y un profeta es el profeta, como siempre hemos dicho, ¿verdad? El profeta siempre ve el presente, él ve el futuro y él ve el pasado. O sea, él ve el pasado, el presente y el futuro. Es un profeta porque un profeta está en la mente de Cristo, como dice en Primera de Corintios 2:16, ¿no? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero siempre hemos recordado que Dios ha enviado 7 mensajeros a la tierra y cada uno de esos 7 mensajeros, en Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas, son los 7 ángeles a las 7 iglesias. Entonces 7 mensajeros que Dios ha enviado, esos ángeles ya no es un simbolismo, ¿no? Ya es una realidad, como tenemos el mensaje de la estatura de un varón perfecto, que ya no es simbolismo, ya son realidades para el tiempo presente. Entonces, un profeta, ellos tienen la mente de Cristo, pero como siempre hemos dicho, ¿verdad? El primer mensajero, Pablo, Irineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Laja, 7 ángeles, 7 mensajeros, que hoy son realidades, que cada uno de ellos tuvieron su tiempo aquí en la tierra, ¿no? La edad de Efesios comenzó en el 53 y terminó en el 170, el mensajero fue el apóstol Pablo. La edad de Esmirna comenzó en el 170 y terminó en el 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Teatira 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Saldi 1520 a 1750, el mensajero fue Martín Lutero, y Martín Lutero tiene películas, hay películas de Martín Lutero, hay documentales de Martín Lutero. El sexto mensajero fue Wesley, la edad de Filadelfia comenzó en el 1750, terminó en 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea comienza en 1906, termina en 1963, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿quién dijo que la edad de la Odisea había terminado? Bueno, la edad de la Odisea, Apocalipsis 16 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dice Apocalipsis 16, ¿verdad? Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, el mar y las cosas que están en ella, la tierra. Pero vamos a leerlo porque me enredé aquí, en verdad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, verso 6. Dice y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
¿entiendes? Entra el ser eterno 1963, como tenemos en la fotografía en la revista Live, aparece el mensaje, ya ha salido el sol, el hermano Braja lo explica muy bien ahí, dice que él lo explica muy bien cuando el Señor desciende en 1963. Y la edad de la Odisea en el mensaje La Brecha, página 69, párrafo 55, el hermano Braja dice, y en ese mensaje dice, este libro no me es revelado sino hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales hayan terminado y el tiempo no. O sea, la interpretación aquí, como dice en 1 de Pedro 1:20 y 1:21, ante todo entendiendo esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la interpretación de la Biblia Dios la trae a través de un profeta, ¿entiendes? A través de sus mensajeros, 7 mensajeros, como siempre hemos dicho, pues así como Dios envió profeta al pueblo de Israel, como dice Romanos 11, el apóstol Pablo, Dios ha enviado 7 mensajeros a nosotros los gentiles. Fueron mensajeros, Dios abre las edades con un profeta que fue el apóstol Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano William Mario Braga. Amos 3:7 dice, porque no hará nada al Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios siempre trae un profeta para revelar todos los misterios para el pueblo de Dios. Esto es único y exclusivamente para el pueblo de Dios, para más nadie. ¿Qué quiere decir también un pueblo con percepción profética? Un pueblo con percepción profética porque el pueblo, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Cada uno de los mensajeros trajo un mensaje singular, Dios se lo revela a él porque personalmente ellos son los que ven la revelación, cada uno de los mensajeros, ellos vieron la revelación personalmente y ellos se lo llevan al ministerio quíntuple. Efesios 4:11 dice, Dios constituyó unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro. El ministerio quíntuple se lo lleva a un pueblo y ese pueblo pasa a ser un pueblo con percepción profética porque le está creyendo a un profeta. O sea, cuando tú escuchas, ¿verdad? Y escuchas ese profeta, ahora, el hombre, el profeta, el apóstol no te puede dar revelación, porque en Mateo 16, en capítulo 16, verso 17, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Así como individualmente Dios le dio esa revelación al profeta, ¿verdad? Ya pasa a ser una revelación plural, ¿ves? El ministerio quíntuple y el ministerio quíntuple también tiene que Dios revelarle al apóstol, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, porque si no ellos no van a entender tampoco. Entonces el ministerio quíntuple predica, y si el pastor predica hasta donde Dios le ha dado la revelación, ¿ves? ¿Por qué? Porque así como Dios se lo reveló al profeta, ¿verdad? Singularmente el profeta lo predica, pero aún el profeta no le puede dar revelación a ningún individuo, ni el apóstol, ni el ministerio quíntuple, nadie le puede dar revelación, sino es el mismo Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 1:11 Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermano Braja predicó un mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo revelando el misterio. Como siempre hemos dicho, los libros que el diablo más odia es Génesis y Apocalipsis. Son libros simbólicos y siempre hemos dicho y recordamos también que nosotros, ¿verdad? Si vamos a ver una película y no la vemos desde el principio, no la vamos a entender. Si vamos a leer un libro y no lo leemos desde el principio, no lo vamos a entender. Entonces tenemos que irnos a Génesis y Apocalipsis. Génesis es el semillero, Apocalipsis es el fin, el fruto. Pues. Entonces el Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que es, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces Dios en simplicidad, en humildad, le está hablando a su pueblo, a sus hijos, y por eso somos un pueblo con percepción profética, porque creemos que Dios ha enviado un profeta y tenemos la bendición más grande. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En Mateo 10:41 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Entonces somos un pueblo con percepción profética, somos un pueblo apostólico, una iglesia apostólica, porque creemos lo mismo que Dios hizo a través de los apóstoles, a través de los profetas, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces somos un pueblo
profético porque creemos que Dios ha enviado un profeta y aceptamos el mensaje que Dios ha enviado a través de su santo profeta, como dice San Juan 6:29. La obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado, y Dios ha enviado un profeta para este tiempo conforme a la Biblia, vindicado, porque en la actualidad tenemos muchos profetas, ¿no? Pero vindicado es que un pueblo trae, un profeta viene a revelar el libro de Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 edades, trajo 1180 sermones conforme a la Biblia, conforme al mensaje, y es un profeta porque ha traído profecía, como dice Proverbio 29:18, el pueblo sin profecía se desenfrena. Por eso que las organizaciones, como dice Apocalipsis 17:5, la gran ramera, la madre de las rameras, las organizaciones, los sistemas, ellos están estancados porque no han creído que Dios ha enviado un profeta. Ahora, en la actualidad hay muchos profetas profetizando terremotos, profetizando hambruna, profetizando, porque ya todo eso está en la Biblia, pero estamos hablando de un profeta vindicado que ha traído profecía, ha traído un mensaje nuevo, como dice en Mateo 9:17, ¿verdad? Dios ha traído vino nuevo, vino es figura, simbolismo de la revelación, del estímulo que Dios trae. Dios estimula a esos mensajeros, ellos trajeron vino nuevo, un mensaje nuevo, ¿ve? Y ellos traen para que el pueblo sea estimulado y el pueblo pueda ver, pueda crecer, pueda avanzar espiritualmente. Ahora, ya entendiendo que Dios envió un profeta con el propósito de encaminar un pueblo, es hacia un rapto. Ahora, muchos hermanos quisieran entender qué es el rapto. Bueno, el rapto, en verdad que el rapto en nosotros, ¿verdad? El hermano Braja trae un profeta en escena y vemos que en Génesis hubo el primer rapto, Enoc. Enoc es el primer rapto antidiluviano, ¿no? Enoc fue el profeta antidiluviano y Enoc profetizó la tercera venida del Señor. Si leemos el libro de Judas, nomás trae un solo capítulo, el versículo 14 dice: Enoc séptimo de Adán, y Enoc profetizó que el Señor venía con sus santos millares. O sea que Enoc Enoc profetizó la tercera venida del Señor Jesucristo, porque siempre hablamos de la primera venida. El Señor vino a morir por su pueblo, por su iglesia, ¿verdad? Su primera venida, y Él viene a buscar a su iglesia, que es su segunda venida. Pero también en la tercera venida, Apocalipsis 19:14, Él viene con sus santos millares. Entonces, Enoc vio la tercera venida del Señor Jesucristo. Aun cuando no había venido ni la primera vez ni la segunda vez, Enoc profetizó de la tercera venida del Señor Jesucristo. Entonces, en el mensaje rapto, el hermano Braja habla de 6 raptos. Él dice ahí en el mensaje rapto, él dice: hay 3 raptos en el Antiguo Testamento y hay 3 raptos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos Enoc, Elías, el segundo rapto, y el tercer rapto fue el Señor Jesucristo. Y la primicia fueron los santos del Antiguo Testamento, el rapto de la novia, que sería el quinto rapto, que es el que estamos esperando, y el sexto rapto es Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías. ¿Entiendes? Ellos son raptados, ellos mueren, pero al tercer día son raptados como el Señor Jesucristo. Entonces tenemos 6 raptos. El hermano Braja no habló de un solo rapto, habló de 6 raptos. Él dice: hay 3 raptos en el Antiguo Testamento y hay 3 raptos en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos ser candidatos para el rapto? Bueno, el candidato para el rapto, ya Dios nos ha dado la medida. Tenemos que llegar, tenemos el mensaje de la estatura de un varón perfecto. Tenemos que estar en la piedra de corona, tenemos que entender la revelación de los 7 sellos, porque si no, no somos candidatos para el rapto. Nosotros tenemos que entenderlo y vivirlo, porque aún Pablo dice que, 1 Corintios 13, Pablo dice: y si yo hablase en lengua humana o angelical, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que aquí el amor es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como dice en San Juan 14:26 y en San Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará de todas las cosas. Entonces, para nosotros ser candidatos para el rapto, tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Siempre hemos dicho que en lo natural, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos gusanos. Hay un crecimiento en lo natural, hay un crecimiento en lo espiritual, hay un nacimiento en lo natural, hay un nacimiento en lo espiritual. Entonces vemos que Dios en simplicidad, en humildad, le está hablando a su pueblo, a sus hijos, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos ver que, como dicen Job 25:6, ¿verdad? Que somos gusanos, hijos de gusano. El hombre y la mujer lo que somos un gusano, ¿ven? Esperma cuando el hombre
eyacula en la esperma, van aproximadamente 1 millón, 2 millones de gusanos, y de esos 2 millones entra uno, se forma un cigoto, pero no se queda cigoto, pasa a ser un embrión, no se queda un embrión, pasa a ser un feto, no se queda un feto, pasa a ser un bebé, después de un bebé pasa a ser un niño, después de un niño un adolescente, después de un adolescente un adulto, y después de un adulto un anciano. Mira todo el proceso que tiene el ser humano en el vientre de su madre, ¿verdad? Y así en lo espiritual también hay un proceso para que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Tenemos ahí en el escalón, la estatura de un varón perfecto, tenemos fe, virtud, conocimiento o ciencia, ¿verdad? Que es el tercer escalón. Amor frate, tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, afecto, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, que sería el séptimo escalón, pero no se queda ahí, pasa al amor, que sería el octavo escalón, que es la piedra de corona, que es el Señor Jesucristo. No es William Soto Santiago, no es Félix Cocú, no es José Braja, no es un tal Moisés de Perú, no. Es el Señor Jesucristo. Efesios 4:11 dice, la piedra que reprobaron los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo en 1963, cabeza, ángulo a la estatura de un varón perfecto. O sea que eso cuadra perfectamente con las escrituras. Por eso somos un pueblo con percepción profética, porque creemos que Dios ha traído un profeta y creemos en las profecías que Dios ha traído a través de ese profeta, que está conforme a la Biblia y conforme al mensaje que Dios ha traído. O sea que si un profeta viene y trayendo profecía en contra de la Biblia, es un falso profeta, no es un verdadero profeta. Un verdadero profeta siempre va a hablar conforme a la Biblia, a favor de la Biblia y conforme como Dios está escrito en su palabra. Ahora que sabemos que por revelación el rapto se desarrolla en etapas, ya que muchas iglesias, en especial las iglesias denominacionales, decían que el rapto iba a ser así de repente, que una persona podía estar parada y se iba a ir. Pero por revelación y por lo que Dios habló a través del profeta, dice que se desarrolla en 3 etapas. ¿Y cuáles son esas 3 etapas? Esas 3 etapas son primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios desciende del cielo. El Señor desciende en 1963, se deja fotografiar, ¿verdad? Para que nosotros veamos que no es así como dicen las denominaciones, que se desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, ya no. La primera voz ya se dio, también el rapto de Dios se va a Mateo 25:6, dice, a la medianoche se oyó un clamor. Lo que nosotros debemos entender que aquí el clamor es un mensaje que Dios trae. Ahí en el mensaje del rapto, la página 28, el profeta dice, el clamor es un mensaje, ¿ve? Pero ese mensaje no se queda ahí, no se queda singular, pasa a ser un mensaje plural, pasa a ser un mensaje diferido para un pueblo con percepción profética. El único que va a entender las 3 etapas del rapto es la novia, no es así que se desaparece. Estamos la primera etapa, es un mensaje, ¿ve? Por esa voz de aclamación no se quedó en el hermano Braja, esa voz de aclamación pasa al ministerio quíntuplo, el ministerio quíntuplo se lo llevó un pueblo y todavía estamos en voz de aclamación, que es la primera voz. La segunda voz es la voz de arcángel, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que también Hebreo 11:40 nos dice que los santos están esperando por nosotros y que en este cuerpo va a haber una transformación, como dice en 2 Corintios 15:50 dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Tiene que haber una transformación en nosotros, que es la voz de arcángel, y la tercera etapa es el sube acá, que es el mismo Señor, que es Mateo 25:6, a la medianoche se oye un clamor. Zacarías 14:7 dice, sino que a caer la tarde habrá luz. El hermano Braja dice, Zacarías 14:7 dice, sino que a caer la noche, dice el hermano Braja, habría luz. Luz espiritual para un pueblo espiritual. Te recuerdo que allá en Egipto, Egipto estaba en tiniebla, ¿ves? Pero el pueblo de Dios estaba en Gosé y tenía luz, ¿ves? Dios alumbraba a su pueblo. Dios le tenía la luz a su pueblo y nosotros somos el Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, así como el Israel natural, la ciencia, la tecnología ha venido avanzando. El único país que ha sacado un cuerpo robótico, que ha sembrado papa, tomate, cebolla, flores en un desierto, el único país que ha sacado una cápsula para estudiar el cuerpo humano es Israel. Así nosotros también hemos venido avanzando. El Israel natural ya no mata el puerco, ya no mata el novillo, la vaca, el toro, el chivo, ya no lo mata, ya sacan el tejido, sacan la carne de ahí. El Israel hoy se iguala, Israel natural se iguala hoy a China, a Rusia, a Estados Unidos, ¿ve? Es uno de los países con más tecnología en el mundo. Ha sacado los lentes que la persona ve perfectamente, ¿ve? Ha sacado
el cohete supersónico, ¿ves? Un cohete que se iguala se iguala al de Rusia, hipersónico, un cohete hipersónico que se iguala a los cohetes que ha sacado Rusia, Estados Unidos, China, ¿ves? Es un país con apenas lo que tiene como nación, creo que 72 años, y cómo Dios ha ayudado a Israel, cómo Israel ha venido avanzando. Es un país bien organizado, es un país que tiene una de las mejores agricultura en el mundo, es un país que tiene la cortina de hierro, que la cortina de hierro es la protección. Él ha enviado 7. Hubo un tiempo que le enviaron 700 cohetes de un solo golpe y no cayó uno a tierra, todos lo destruyeron. Entonces ahí está el Israel natural, que es el Israel espiritual. Proverbios 29:18 dice: el pueblo sin profecía se desenfrena, ¿entiendes? Entonces, así como la tecnología ha venido avanzando, la ciencia, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Hoy en día hoy podemos viajar a través del internet, podemos viajar a China, a Rusia, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Chile, a cualquier país del mundo, porque hay una tecnología. Tú puedes comprar un vehículo, tú puedes comprar algo que necesites en otro país y te lo envían. Ve cómo ha avanzado la ciencia en lo natural, que es del hombre espiritual, que nos vamos a quedar toda la vida estancados. Así como en el cuerpo humano hay un crecimiento, así como el hombre no se queda un gusano, el hombre pasa a ser en humanidad, el hombre no se queda aún cuando él se quiere quedar toda la vida. Un bebé no puede, o un niño no puede. Hay una evolución en el cuerpo humano, ha visto una evolución en el mundo, y la ciencia cada día avanza más, que del hombre espiritual. Por eso Dios ha traído 7 mensajeros a la tierra. Dios ha enviado 5 veces el espíritu del profeta Elías para que el pueblo de Dios crezca, avance. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. Y la tercera vez que vino sobre la tierra, en Lucas 1:17, dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, dice: aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Aún los mismos científicos han dicho que el calentamiento global es irreversible. Malaquías 4 dice: viene el día ardiente como un horno. Segunda carta de Pedro dice 3:7, dice que el mundo que está guardado para el fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. Y así como Dios quemó a Sodoma y a Gomorra allá en Génesis 19, Dios no necesita bombas nucleares para quemar este mundo. Dios no necesita las bombas nucleares de Rusia o de Estados Unidos, de China o de Japón o de Corea del Norte. No, Dios quema este mundo porque eres Dios y lo hace como Él quiera. Si Dios quemó a Sodoma y a Gomorra y las ciudades alrededor, también lo va a hacer, porque Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. Ahora hablamos de que antes de... Ustedes están ahí. Ajá. Ya que entendemos que antes del rapto tiene que haber una transformación en la ciudad de Dios, ¿cuál sería esa transformación? Bueno, tenemos allá en Génesis 18, Abraham y Sara Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años, ¿entiendes? Y en ello hubo una transformación porque venía el hijo, que es figura del rapto, ¿no? Para poder ser el rapto también nos vamos allá al primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 50, ¿no? Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tiene que ver una transformación, y el hermano Braja dice, creo que en varios mensajes, en el mensaje del rapto, creo que también está en el mensaje del rapto, él dice que el Mateo 27, ¿verdad? Cuando el Señor resucita, también los santos resucitaron. Y dice que a Abraham se le apareció, Abraham y Sara salieron en la ciudad y dijeron: vámonos de aquí que nos van a reconocer. Ahora ya en Génesis 18 hubo una transformación. El rey Amibelé quiso quitarle a Sara a Abraham, pero no era porque era una mujer de 90 años, no. Lógicamente ningún rey se va a enamorar de una mujer de 90 años, de una anciana, ¿no? Hubo una transformación en Sara y hubo una transformación en Abraham, y hubo un cambio de nombre, porque él no se llamaba Abraham, 7 letras, tenía 5 letras, y Saraí se llamaba era Saraí, y Dios le cambió el nombre y le puso Sara, ¿ves? Un nombre nuevo. Entonces el hermano Braja, en el mensaje La fiesta de las trompetas,
página 7, párrafo 43, él dice que cuando Dios le reveló los 7 sellos, se le hizo un libro nuevo, Dios se le hizo un libro nuevo. Entonces el mensaje es un mensaje nuevo, hay una transformación espiritual en el pueblo de Dios y va a haber una transformación en el cuerpo humano, porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Hay una transformación en el cuerpo natural, hay una transformación para el cuerpo espiritual. Volvemos a un cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico es un cuerpo espiritual. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis 1:27. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió varón y hembra. Entonces la imagen que nosotros somos de Dios, el primer cuerpo que Dios nos hizo es un cuerpo teofánico. Eso lo dice el hermano Braja en el mensaje Orden, Conducta y Doctrina, página 300. El hermano Braja dice ahí que el primer cuerpo que Dios nos hizo es un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual. Somos imagen y semejanza de Dios en el cuerpo teofánico, porque en San Juan 4:24, hablando con la mujer samaritana, él dijo: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces en Génesis 1:2 dice: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios es un espíritu y somos imagen y semejanza, no en este cuerpo, somos imagen y semejanza de Dios en el cuerpo teofánico. Son 3 cuerpos: cuerpo teofánico, cuerpo glorificado y cuerpo terrestre. Este es el primer cuerpo que nosotros vemos, ¿no? El cuerpo terrestre, pero este cuerpo se lo hizo Dios. El primer cuerpo es un cuerpo teofánico, un cuerpo espiritual, pero el segundo cuerpo es que este cuerpo Dios se lo hace en Génesis 2, dice: y le crió Dios un cuerpo del polvo de la tierra a Adán. O sea que este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo del polvo de la tierra. Somos 70% agua, 30% somos calcio, potasio, hierro. Somos todos los elementos que tiene la tierra, lo tenemos nosotros los seres humanos. Así que este cuerpo es un cuerpo de la tierra. ¿Y qué come mamá cuando está embarazada? ¿Qué come mamá cuando está embarazada? Caraota, arroz, frijol, carne, pollo. ¿A dónde viene eso? Del polvo de la tierra. Entonces este cuerpo pasa a un cuerpo, volvemos otra vez a un cuerpo teofánico, como dice el hermano Graham, y después pasamos a un cuerpo glorificado, un cuerpo externo, como Adán masculino y Adán femenino. Ellos tenían un cuerpo, Adán femenino y Adán masculino no nacieron de mujer. Por eso en Job 14 dice: el hombre nacido de mujer es corto de día, hastiado, sin sabores. ¿Ve? ¿Por qué? Porque este cuerpo viene del pecado. El Salmo 51:5 dice el rey David: en pecado me concibió mi madre y en maldad fui formado. Entonces este cuerpo viene nacido de mujer, viene del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Tenemos que nacer de Cristo. Nacer del primer Adán es muerte. ¿Ve? No, como siempre hemos dicho, en el mundo perfecto no existían los hospitales, no existían las clínicas, no existían las escuelas, no existían las farmacias, no existía la enfermedad, no existía el dolor, no existía la muerte, pues no existían los aeropuertos, no existían los bomberos, no existían los cuerpos policiales, no existían los ejércitos, no existían las guerras, porque era un mundo perfecto, y ese mundo es que Dios nos quiere regresar. Pero para nosotros poder ingresar a ese mundo tenemos que nacer de allá, cuando el Señor en San Juan 3, hablando con Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del espíritu, es necesario nacer del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, que Jesucristo, él podía morir, pero él dice: nadie me quita la vida, yo la quito y la pongo, porque él no vino del pecado, ¿entiendes? Y el único que no tiene principio y fin es Dios, pues Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. Ahora en Jesucristo es el principio, porque hermano Braja le hicieron la pregunta: hermano Braja, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y Jesucristo y Dios? Y él dijo: bueno, la diferencia de Jesucristo y Dios es que Jesucristo nació, y Dios como Dios no nace, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, ¿entiendes? Dios no nace, Dios no muere. Entonces el Salmo 92 nos explica eso ahí, que Dios como Dios nadie lo hizo. Pues él es Dios, pues. Él no tiene principio y no tiene fin, y al único que se le aplica la palabra eterno es a Dios, porque sabemos que Dios significa objeto de oración, cualquier cosa puede ser Dios, pero aquí el único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Jesucristo, él era el tabernáculo, el cuerpo donde Dios vino a morar, como dice Hebreos 10:5, ¿entiendes? Entonces tenemos que nacer del segundo Adán, de Jesucristo. El primer Adán nos entregó a la muerte, ¿no?
pero el segundo Adán vino a redimirnos de la muerte. Tenemos que nacer de San Juan 3, de la palabra que es Jesucristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tenemos que nacer de la palabra. Si no nacemos de la palabra y no llegamos a la estatura de un varón perfecto, no somos candidatos para el reino. Ahora también, ¿qué eventos sucedieron en cada uno de los sellos? En cada uno de los sellos, el hermano Branham, bueno, por eso tenemos el profeta y tenemos ahí los 7 sellos. 7 sellos, ¿verdad? Y cada evento de los sellos, el caballo blanco, en eso los eventos de los sellos están en Apocalipsis 6. ¿Ve? Y vio salir un caballo blanco, ¿verdad? Y que lo montaba, en ese caballo blanco el hermano Branham dice, la mayoría de los hermanos religiosos, metodistas, bautistas, dicen que ese caballo blanco era el mismo Espíritu Santo. Pero cuando el hermano Branham iba a escribir eso, el Espíritu Santo le dijo que no, que ese caballo blanco era, el jinete era el diablo, el caballo blanco era el anticristo, que es muy idéntico a Cristo, porque Cristo también viene en Apocalipsis 19, viene en un caballo blanco, ¿no? Pero el diablo imita al pie de la letra a Dios, pues. Entonces cada uno de los sellos, el segundo sello, podemos verlo aquí en la Biblia, ¿verdad? Vamos a leerlo mejor de aquí, de Apocalipsis 6. Entonces vamos a ver cómo se van desarrollando los sellos. Dice Apocalipsis 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. El hermano Branham dice que este es el diablo, ¿no? El anticristo salió cabalgando en un caballo blanco, y sigue siendo el mismo jinete. El segundo sello dice: cuando abrió el segundo sello, y un segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y aquí caballo cambió de colores, ¿ves? Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase uno a otro, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mire. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí el aceite es figura del Espíritu Santo, y el vino es la revelación, figura de la revelación que Dios le da a su pueblo. Entonces, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mire. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el alde le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con la fiera de la tierra. Entonces, aquí en el cuarto sello es que Dios está hablándole: oye, la muerte está rodeando el mundo, la muerte hoy se está desarrollando el cuarto sello. Ya estos otros sellos, ¿verdad? Ya se desarrollaron, el primer sello, el segundo sello, el tercer sello y el cuarto sello, ¿ves? Entonces, el cuarto sello, la novia se va, dice el hermano Branham en los sellos, dice: en el cuarto sello, la novia se va, ahorita en el cuarto sello es que se está viviendo las 3 etapas. El cuarto sello es 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, pero en 3 etapas. El cuarto sello son 3 etapas. Por el lado del diablo, el diablo en San Juan 10:10 vino a hurtar, a matar y a destruir. Por el lado del diablo ahí está Rusia bombardeando Ucrania, pestilencia, hambre en aquí, la India, en muchos países hay hambre, ¿entiendes? Terremotos, huracanes, se está desarrollando en el COVID, el cáncer, el SIDA, la muerte está rodeando de muchas maneras, la muerte está rodeando el mundo, en guerra, en hambre, en pestilencia, en enfermedades, y la muerte anda por todas partes del mundo. Pero los hijos de Dios tenemos la vida, porque ahí mismo en San Juan 10:10 él dice: él vino a hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el cuarto sello también son 3 etapas. El cuarto sello son 3 etapas. 1 Tesalonicenses 4:16, Mateo 25:6 son 3 etapas. Apocalipsis 4:1 son 3 etapas, Apocalipsis 8:1 son 3 etapas, Apocalipsis 10:1 son 3 etapas. Entonces siempre el Hijo del Hombre son 3 etapas, siempre son las tres etapas, que es 1 Tesalonicenses 4:16. Entonces el quinto sello, mire aquí un caballo, el quinto sello, y Apocalipsis 6:9, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las armas los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenía. Hermano Braja dice que el quinto sello aquí son cuando Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos, ¿entiendes? Entonces el quinto sello no va en paralelo, el quinto sello se abre primero
y se desarrolla que el cuarto sello, que es el que estamos viviendo. El hermano Branham dice que el quinto sello se cumplió cuando Adolfo Hitler mató los judíos. Y el sexto sello, el Apocalipsis 6:2, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo una gran terremoto, y se puso negro como tela de cecilio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer su higo cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces aquí el sexto sello, el hermano Branham dice, el sexto sello lo abre Moisés y Elías. Cuando aparezcan en Israel, ellos abren el sexto sello, ¿entiendes? Las naciones, y entre los gentiles va a haber la gran tribulación. ¿Ve? Y el séptimo sello, ya nosotros sabemos que el séptimo sello no lo abre en Apocalipsis 6, ¿verdad? El séptimo sello pasa a Apocalipsis 8:1. ¿Ve? Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Estas son las tres etapas de la venida del Señor Jesucristo. También, Apocalipsis 8:1, es primera Tesalonicenses 4:16. Y como siempre hemos dicho, Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Las tres etapas del rapto, el hermano Branham predicó los 6 raptos, pero el que habló de las tres etapas del rapto fue el primer mensajero, que fue el apóstol Pablo. Por eso el hermano Branham dice en el mensaje, la cortina del tiempo, dice más allá de la cortina del tiempo, él dice, si los de Pablo pasan, le pregunto al ángel, si los de Pablo pasan, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Quiere decir que el cuarto sello es el que estamos viviendo ahorita. Ese es correcto, el cuarto sello es el que se está desarrollando aquí entre nosotros los gentiles. El quinto sello fueron las almas bajo el altar, que eran los judíos. El hermano Branham lo explica muy bien en el mensaje los 7 sellos. El hermano Branham ahí lo explica muy bien. O sea que aquí lo que estamos es resumiendo de lo que Dios hizo a través de su santo profeta. ¿Entiendes? Por eso volvemos otra vez, por eso somos un pueblo con percepción profética, porque el único que Dios le dio para que revelara todos los misterios de Apocalipsis fue el hermano William Mario Branham, ¿entiendes? Por eso somos un pueblo con percepción profética. En Apocalipsis 10:8, el hermano Branham se come el libro del ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, le da el libro al hermano Branham. El hermano Branham se lo come, pero se lo da al ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple se lo come, pero pasa a ser diferido, ¿entiendes? Pasa a ser un mensaje no singular, sino un mensaje plural, un mensaje diferido para un pueblo con percepción profética, porque el único que va a creer esto es el pueblo que cree la profecía que Dios trajo a través de su santo profeta. Y este librito que se comió el hermano Branham es la revelación. Correcto, es un simbolismo. Volvemos a explicar, ¿verdad?, que la Biblia se lee literalmente, simbólicamente y poéticamente. Es un simbolismo, es como Mateo 4:4. Él dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos y nos comemos el postre, ¿verdad? Así esa es comida para el cuerpo, pero también hay comida para el alma. El rey David en el Salmo 42, ¿verdad? El verso 2 dice, rey David, mi alma tiene sed de Dios vivo. Así como hay una sed en el cuerpo, ¿verdad? Así como hay hambre en el cuerpo, así hay una sed y hay hambre también en el alma. Entonces aquí simbolismo de comer es leer San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que en ella tendréis la vida eterna. Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen la profecía bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ya no estaba el tiempo cerca, hoy sí está el tiempo cerca. Entonces es un simbolismo. Cuando nosotros leemos estamos comiendo, pero no está comiendo el cuerpo, está comiendo es el alma. Cuando nosotros oramos nos estamos alimentando espiritualmente, pero no está comiendo el cuerpo, está comiendo es el alma. Por eso Dios dijo a través de su santo profeta, para estar más cerca de Dios, lea y ore, lea y ore. ¿Y en qué tiempo fue revelado el séptimo sello? El séptimo sello, el hermano Branham lo reveló a través de un santo profeta, lo trajo en 1963. Y el hermano Branham lo empieza a predicar en marzo en el tabernáculo en Jeffersonville, Indiana, ¿verdad? El hermano Branham lo predica en marzo, no lo predica en 1900 en ese año, pero no en febrero, no el 28 de febrero, no. Él lo predica en marzo, empieza a predicar en marzo los sellos. Ahí en el mensaje de los sellos aparece la fecha donde el hermano Branham lo predicó. Ahora también, ¿en qué unción estamos viviendo ahorita? Bueno, la Biblia habla de 4 unciones. ¿Ve? La unción de León, que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? El hermano Branham habla de las 4 unciones ahí también en los sellos. La unción del buey, que era cuando le da del curantismo, la matanza que hizo la Iglesia Católica, 68 millones de protestantes mató la Iglesia Católica, eso lo explica el hermano Branham en varios mensajes.
El historiador Josefo habla de lo que la Iglesia Católica también hizo, y el hermano Braja da varias referencias de historiadores que hablan de los 68 millones que mató la Iglesia Católica. Y en cada uno de los sellos, ¿verdad? Los sellos cuadran perfectamente con Mateo 24 también. Él va explicando, eso cuadra perfectamente. Cada uno de los sellos va cuadrando con Mateo 24. El hermano Braja ahí en el mensaje de los sellos lo explica muy bien. Entonces, la unción del güey después pasó al hombre con cara de rostro, que fue Martín Lutero, el hombre con sabiduría de Dios que tenía Martín Lutero. Martín Lutero protestó la Iglesia Católica, y el guión Romano 1:17, el justo por la fe vivirá. Entonces, el cuarto sello es la unción del águila. Águilas volando. El águila mata y come cosas vivas. El águila no se alimenta de acarroña, como dice el hermano Braja en el mensaje Lo ungido en el tiempo del fin, en la página 50, él dice: no podemos alimentarnos con el alimento de Lutero, de Wesley, o con el alimento de la Odisea, que es la organización pentecostal. No, estamos comiendo palabra viva. Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces estamos en la unción del águila porque estamos comiendo cosa viva, estamos alimentándonos de la piedra de corona, nos estamos alimentando de los sellos, porque es el mensaje, que el pan, como dice en San Juan 6:48 al 51, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Así como Él descendió allá para los judíos en lo natural, en la carne, Dios descendió hoy también para nosotros los gentiles, pero Él desciende como la palabra, como dice en primer libro de Samuel 3:21, ¿ves? Desciende como la palabra, ¿ves? Voz de aclamación es un mensaje como la palabra, ¿entiendes? Entonces en nosotros es, ¿verdad?, que nosotros podamos entender, podamos ver que Dios nos está dando un alimento fresco. Ya los luteranos, la edad metodista, la edad de Filadelfia, la edad de Saldi, que fueron los luteranos, la edad de Filadelfia, que fueron los metodistas, que fue el mensajero de la edad de Saldi, fue Lutero, la de Filadelfia fue Wesley, la edad de la Odisea, el mensajero fue el hermano Braham, pero Dios no se quedó ahí. Dios trajo el alimento fresco que Dios trajo a través de un profeta, porque un profeta representa el águila. El águila se remonta a lo más alto y él come cosas vivas. El águila, cuando mata un conejo, mata un venado, mata un animal, él se lo come así fresquecito, que la sangre le esté botando. Entonces la Biblia dice que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo fresquecito, el alimento fresquecito, es los 7 sellos que Dios ha traído a través del hermano Braham. Es el alimento más fresco que Dios ha traído. Y todos los mensajes de 1963 a 1965 son mensajes fresquecitos para que el pueblo de Dios se alimenta, para que el pueblo de Dios coma. No estamos diciendo que los otros mensajes no son buenos, sí son buenos, pero el alimento más fresco, el alimento más sólido fue de 1963 a 1965, que el hermano Braham parte, y el pueblo de Dios se está alimentando con los sellos, con lo que Dios ha traído a través del profeta, que es un mensaje fresquecito, un mensaje que descendió en 1963, como descendió allá en los judíos. Él desciende en lo físico a los judíos, ¿ves? Pero el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero a nosotros los gentiles, Pablo no anduvo con el Señor físicamente, no lo conoció físicamente. Pablo conoció a Dios fue por revelación, no lo conoció en la carne, lo conoció por revelación. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:11, Pablo dice: el evangelio que yo predico no es según hombre, ni lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces la novia gentil también conoce a Dios, es por revelación, y sabe que Dios está aquí como la palabra, ¿entiendes? Ahora, el hermano Braja predicó un mensaje en 1963 que lo tituló Acusación. Así como los judíos, ¿verdad?, crucificaron al Señor Jesucristo, los gentiles también han crucificado hoy al Señor Jesucristo, pero lo han crucificado como la palabra, porque al rechazar el profeta, ellos rechazaron fue la palabra. En San Juan 5:46 hicieron lo mismo que hicieron los judíos. ¿Qué dijeron los judíos? Nosotros creemos a Moisés, ¿ves? Pero él le dijo: si ustedes creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió Moisés. En el mensaje se está repitiendo lo mismo. Creemos a William Mario Braham, pero el Señor le vuelve a decir lo mismo. Si creyeran al hermano Braham, creyeran la Biblia, creyeran el mensaje que Dios trajo, porque William Mario Braham no escribió de él, sino que escribió del Señor Jesucristo. Ahora también podemos ver que en Apocalipsis 11:3 Dios habla de los profetas. Esto es para el pueblo de Israel, sabemos por revelación.
¿Por qué Dios envía a los profetas para el pueblo de Israel? Porque en el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ya cuando el Señor Jesucristo se apareció Moisés y Elías, Moisés representa la muerte y la resurrección. Los muertos en Cristo, ¿ven? Ahí está Moisés. ¿Ve? Y Elías no ve la muerte. Elías es figura, es un simbolismo de los que no van a ver la muerte, ¿entiendes? Para nosotros los gentiles y para Israel son dos que Dios envía porque ellos fueron, Moisés fue el dador de la ley, por eso dicen la ley mosaica, ¿ves? Y ellos a ver a Moisés no van y Elías porque Elías fue en contra de la idolatría, pues ellos para nosotros son figuras cuando el monte de la transfiguración se le aparecieron al Señor Jesucristo, pero para Israel nada más le cree a los profetas, Israel no cree a más nadie sino a los profetas, y Elías viene a ver muerte, porque Elías no vio muerte, ¿entiendes? Y Moisés, entonces, ellos dos vienen para ese pueblo porque ellos les creen a los profetas, pues. Ellos, por eso que ellos no creen, la mayoría de las religiones, ellos dicen, son paganas, porque creen en un Dios trino, y ellos dicen son paganos, ellos nada más creen en un solo Dios y creen a los profetas, pues, más nadie, ¿entiendes? Y ellos prueban a los profetas si son verdaderos, porque ellos se van a la ley y ellos buscan las escrituras y las escudriñan la ley, y cuando ellos dos lleguen no van a hacer. Tampoco lo va a aceptar todo Israel. En Israel en la actualidad creo que hay aproximadamente casi 10 millones de israelitas, pero la Biblia es clara en decir en Apocalipsis 7 que nada más lo van a recibir, van a creer 144,000, 12,000 de cada tribu, 12 por 12, 144,000. Ese es el que lo van a aceptar y lo van a creer, ¿entienden? No es para Israel completo, no. Son 9 millones, pero nada más 144,000, dijo el Señor, que eran los que iban a creer. Es igual, figura de los gentiles, porque en Lucas 12:32 el Señor le dice a los gentiles, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. O sea que los únicos que van a creer en la piedra de corona, en los sellos que Dios trajo a través de un profeta, porque el error más grande es que están creyendo todo lo que el hermano Braja hizo y resucitó muerto y todo, pero nosotros no vamos a ser salvos, nosotros vamos a ser salvos de lo que Dios dijo a través del hermano Braja, de lo que nosotros, la esposa del Cordero, iba a hacer para este tiempo, ¿entiendes? Ahora también, cuando el Señor Jesucristo acabó con Sodoma y Gomorra, que estaba como en su tiempo, porque la Biblia lo dice, Dios envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. También el tipo para este tiempo, Dios envió 2 ángeles a Estados Unidos, que sería un tipo de los ángeles que Dios envió a Sodoma y Gomorra. No, estos ángeles fueron mundialmente. El hermano Braja dice, allá en Génesis 18 se aparecieron Gabriel, Miguel y el Señor Jesucristo, ¿no? En un cuerpo humano, y bebieron leche, comieron carne, comieron pan, y fueron en forma humana, 3 cuerpos, dice el hermano Braja, que hizo el Señor ahí, se metió el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y el Señor Jesucristo. Ahora, el hermano Braja dice que Abraham, Elohim se queda hablando con Abraham, que era el Señor, ¿no? Y Gabriel y Miguel se fueron a Sodoma y Gomorra. Hermano Braja dice que eran figuras de Billy Graham y Oral Roberts. Ellos fueron los mensajeros cegadores a cegar al pueblo, porque estos ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra a cegarlo. Y él dice, no hay predicadores. Cuando el hermano Braja dice no hay predicadores como Billy Graham y Oral Roberts, que Oral Roberts era pentecostal y Billy Graham era de la organización, no me recuerdo ahorita qué organización, pero ellos representaban estos 2 ángeles. Eran figuras, ¿entiendes? Allá fueron figuras, oye, aquí fueron realidades. ¿Ve? Pero Abraham se queda hablando con él, oye, el Todopoderoso, que es el mensaje que Dios le está dando directamente al pueblo, a la novia, a la esposa del Cordero, se queda hablando con Abraham, ¿entiendes? Figura del hermano Braja. Hermano Braja trae el mensaje puro, el mensaje limpio, el mensaje para la novia, ¿ves? Y mientras que Billy Graham y Oral Roberts fueron a Sodoma y a Gomorra y eran trinitarios. Pues cuando vio los 2 ángeles, si nos vamos a Génesis y leemos Génesis 18 y 19, en Génesis 19, cuando Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de la fe, vio estos 3 hombres, Abraham no dijo mis señores, Abraham dijo, mi Señor, cree un solo Dios, ¿ves? Mientras que cuando los vio, dijo mis señores, o sea que lo era trinitario. Y eso quiere decir que por eso Dios se está haciendo carne hoy en su novia. Correcto, Dios se está haciendo carne en su pueblo, pero Dios se está haciendo carne como la palabra, ¿entiendes? Él se está haciendo carne como la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Juan 1:14 dice, aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en San Juan 14:20 se está cumpliendo a pie de la letra, porque dice
En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces hoy la palabra está en vosotros. ¿Cómo está la palabra hoy en vosotros? En nuestros corazones. Proverbio 22, 23 dice, Proverbio 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón. Dios lo único que le pide al hombre es el corazón. Y si la palabra, la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, el mensaje está en mi corazón, yo puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. En Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora también vamos a ver que en lo natural la tecnología ha avanzado mucho. También hay una mansión espiritual. Correcto, y eso lo explicamos ahí, ¿verdad? Con la tecnología de Israel. Así como Israel ha venido avanzando en lo natural, así el Israel espiritual ha venido avanzando. Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. La quinta vez que viene Moisés y Elías para Israel, no para nosotros los gentiles. Entonces, así como la tecnología, así como tenemos la computadora, tenemos el teléfono, tenemos el internet, que yo siempre he dicho, ¿no?, que el libro más antiguo es el libro más nuevo, amanece más vigente que el internet, que el WhatsApp, que el Facebook, que Instagram, que YouTube, que cualquier panorama, periódico, revista en el mundo, porque cada día, o noticia en el mundo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. El libro más antiguo es el libro más nuevo. ¿Ves por qué? Porque ahí está Mateo 24, 6 y 7, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos. Todo lo que estén profetizando hoy, ya eso está escrito en la Biblia. Pues. Por eso que hemos traído lo que no estaba escrito en la Biblia, era que por lo menos los 7 sellos. Por eso el hermano Braja dice en la fiesta de la trompeta, página 43, la Biblia se me hizo un libro nuevo. O sea, un profeta trae cosas nuevas, pero que están conforme a la Biblia, ¿entiendes? No cosas nuevas fuera de la Biblia. No, Pablo dice en 1 Corintios 2:7, Pablo dice cosas ocultas, ¿ves? Cosas ocultas que Dios tenía para su pueblo. Ahí mismo en 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para su pueblo, para los que le aman. O sea que la revelación viene única y exclusivamente para el pueblo de Dios. Así como Dios tiene 144,000 en Israel, así también Dios tiene un pueblo entre los gentiles, y es el que va a entender, y es el que va a aceptar la piedra de corona, y es el que va a aceptar los 7 sellos, y es el que va a aceptar el mensaje que Dios ha traído a través de un profeta desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es un pueblo que tiene que estar hoy a la piedra de corona, no en amor fraternal, a la piedra de corona, porque muchos hermanos de este mensaje se identifican con la edad de la Odisea, y Dios le da el diagnóstico a la edad de la Odisea. En Apocalipsis 3:14 escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Ve el amén, ahí el Señor, el ángel de la iglesia de la Odisea es el hermano William Mario Branham, pero el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿entiendes? O sea que el que le da el diagnóstico a la edad de la Odisea es el mismo Señor Jesucristo. Ahora también entendemos que va a haber un remanente que va a pasar por la gran tribulación. Ese remanente va a ser salvo. Correcto, el remanente va a ser salvo porque ellos van a creer la palabra, y incluso yo personalmente pienso que son los mismos del mensaje, los que no han podido llegar a la piedra de corona, los que están estancados en la Odisea, los que se han desviado, ¿no? Porque ellos son los que conocen la palabra, pero ellos van a tener que dar la vida, pues, van a dar el testimonio de ellos, va a ser la vida, porque van a pasar por la gran tribulación. Y muchas de las denominaciones también que no pudieron ver, no pudieron entender este mensaje, van a pasar por la gran tribulación, porque el rapto es único y exclusivamente para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando rechazan al profeta, no están rechazando al profeta, están rechazando es al Señor Jesucristo. El que rechazó a Enoch rechazó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El que rechazó a Noé rechazó el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. A Jeremías, a Elías, a Amo, a Moisés. Ellos siempre vinieron, ellos fueron singular, siempre. Juan el Bautista, un solo singular, el Señor Jesucristo singular, Pablo singular, Ireneo singular, Martín singular, Colombo, Lutero, Wesley, el hermano Braja singular, pero yo solo predicaba a un pueblo, y el que lo aceptaba fueron salvos, ¿entiendes? Fueron salvos, y el que no lo aceptaba fueron condenados. O sea, un profeta viene para un pueblo, el que lo recibe y vive conforme a ese mensaje es una bendición, y el que lo rechaza es una maldición. Ahora, Dios también va a demandar más al que le dio revelación, al que ha recibido este mensaje, Dios va a demandar más sobre él. Correcto, y ahí tenemos a Marcos 4:21, dice que la luz viene, vamos a leerlo, Marcos 4:21, ¿verdad? Dice que la luz viene para que nosotros no la pongamos debajo de la mano ni nada de eso, sino para que la saquemos, para que salgamos para que veamos lo que Dios está trayendo. Marcos 4:21 dice,
También le dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios trae la luz para que el pueblo de Dios vea, crezca espiritualmente. Verso 23 dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. El verso 24, y le dijo también, mirad lo que oí, porque con la medida con que medí os será medido, y aún se añadirá a vosotros lo que, si somos buenos oidores, si estamos oyendo el mensaje que Dios está trayendo, Dios nos dará más luz, Dios nos dará un crecimiento. Verso 25, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si somos malos oidores y estamos retrocediendo espiritualmente, Dios nos va a quitar la revelación que Dios nos ha dado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si Dios nos da una luz para que veamos, pero si el ser humano rehúsa esa luz, pasa a tinieblas. Ahí entra las vírgenes faltas, entra el remanente, entra mucho de este mensaje y muchas de las denominaciones que van a ser salvos porque ellos pasan por la gran tribulación, pues así lo dice el profeta. Ahora, también tenemos que entender que por revelación es la luz conforme al mensaje que el hermano Branham trae, el profeta, Dios a través del profeta. Correcto, No hay más luz, ¿o sí? No, no hay más luz. La luz tiene que estar conforme a la Biblia y conforme al mensaje, porque si no, Dios, si yo voy a tener más luz de la que Dios le dio al hermano Branham, entonces ¿para qué Dios envió un profeta? La Biblia es clara en decir que nosotros tenemos que aceptar la luz que Dios trajo a través de un profeta, ¿entiendes? Es la misma luz, es el mismo libro, no es otro libro, es la plenitud. ¿Y qué es lo que predica un profeta? Volvemos a Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, ya para terminar sabemos que tiene que ser Dios revelándose al individuo, ¿cierto? Personalmente, porque aún Pablo no era Pablo, se llamaba Saulo y él perseguía a la iglesia de Dios, ¿ve? Pero cuando Dios le dio revelación, en Hechos 9, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Ve? Entonces cae Pablo a la tierra y queda ciego 3 días y Dios manda a Ananías para que ore por él, pero ya Pablo no pasa a ser un perseguidor, sino un perseguidor. El que no tenga revelación de este mensaje, aún van a perseguir a los hermanos de este mensaje, los que creen que están en la Odisea, los brahamistas, los del retorno y así, pues siempre van a haber discordia porque no tienen la revelación, ¿ves? Pero si Dios, cuando Dios le da la revelación, ellos dejan de perseguir y dejan de hablar mal de otros hermanos, porque es Dios el que da la revelación. Pablo creía fielmente a Dios. Ve, Saulo, y Dios le cambia el nombre, lo llama Pablo y después Pablo pasa a entender que Dios se conoce única y exclusivamente por revelación. Volvemos a citar Gálatas 1:11. Pablo dice, el evangelio que yo aprendí no es en un hombre, ni lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. O sea, para que el individuo conozca quién es Dios, es única y exclusivamente por revelación, que es el mismo Dios que se la da, porque Mateo 16, verso 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, si al hombre no puede dar revelación, ¿entiendes? Lo único que da revelación es el Espíritu Santo, ¿ves? Ni aún el hermano Braja trajo revelación, el hermano Braja, Dios, todos los mensajeros, Dios le dio revelación, pero singular, pero ellos no le pueden dar, ellos predican el mensaje, pero ese mensaje se lo tiene que revelar el Espíritu Santo. No es el hombre elocuente, no es el hombre sabio, no es el hombre erudito, es el Espíritu Santo que tiene que revelar solo al individuo. Claro, a nosotros como individuos nos queda hacer lo que Dios dice, leer y orar para que Dios nos dé la revelación. Ese es correcto, eso es lo que nosotros debemos entender, el que va a dar la revelación es Dios, más nadie. Bueno, Dios les bendiga, ya saben, pueden suscribirse a nuestro canal Tabernáculo del Tanto, recuerden, ahí se están subiendo las predicas conforme a la Biblia y el mensaje. Y también pueden enviar preguntas, pueden enviar para cualquier debate, cualquier que quieran hacer al número más 58 0424 663 0482. Que Dios le bendiga. Gracias al pastor Melvin por responder todas las preguntas y le estará dando una despedida. Bueno, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga y que podamos hacer ayuda y que nos puedan escribir y que nos puedan enviar y que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto y que podamos, Dios nos ha dado las herramientas para irnos en el rapto. A nosotros nos toca escudriñar, como dice San Juan 5:39, Apocalipsis 1:3. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto y podamos irnos en el rapto. ¿Por qué? Porque el rapto tiene su destinatario, el rapto tiene su destinatario y tiene que ser Dios con cada uno de nosotros. Dios le bendiga y feliz tarde. Amén. Amén.